Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar, es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué hemos logrado mostrarle al país, doctor Patricio Moncayo, con su venia? Patricio Moncayo, ¿qué hemos logrado los medios? ¿Qué han logrado los opinadores, los visionarios, podríamos decir testigos con cargo o de cargo, porque lo han sido y acá han venido muchísimos que han cooperado, digamos, con esos episodios de anomalías? Bueno, ¿y ahora qué nos corresponde hacer y todo lo demás? Patricio Moncayo inicia esta tertulia. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la invitación. Un placer compartir esta reflexión, esta conversación con Natalia Sierra y Julio Echeverría. A mí me parece que los medios de comunicación privados, independientes, suplieron la ausencia de los mecanismos de control establecidos, digamos, por la ley, por la Constitución. Mecanismos de control como la Contraloría General del Estado, la Procuraduría, mecanismos de control que se relacionan, por ejemplo, con el ejercicio de fiscalización que debía haber hecho la Asamblea Nacional durante estos 10 años y que no lo hizo. Entonces, los medios de comunicación independientes llenaron ese vacío, ese déficit. Ejercieron lo que suele denominarse un control social desde la sociedad civil. La Comisión Anticorrupción precisamente ha llenado también ese vacío. Cuando los organismos de control del Estado no funcionan, entonces es la sociedad civil la que tiene que llenar ese vacío, la que tiene que cumplir con esa función de control del poder y de los abusos del poder. Entonces, me parece que ese ha sido el rol de los medios de comunicación social independientes, que supieron, digamos, denunciar, alertar a la población, visibilizar estos hechos de corrupción cometidos a través de todo un aparato, de todo un andamiaje institucional que fue creado, digamos, con el propósito de evitar precisamente que funcionen los mecanismos de control propios de la democracia. La democracia no puede funcionar sin la existencia de funciones autónomas e independientes del Estado. La democracia no puede funcionar si es que el Poder Ejecutivo controla no solo todas las funciones del Estado, sino también a los organismos de control del Estado. Entonces, yo creo que los medios de comunicación social independientes gestaron, promovieron, dieron curso a estas denuncias de corrupción que habían sido cometidas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. El problema de fondo, doctora Sierra, ¿cuál es? Buenos días. Buenos días, Natalia, bienvenida. A ver, yo lo que veo ¿Cómo ordenaría usted, digamos, esta indagación? Patricia, disculpa, buenos días. Yo veo que se está dando lo que de alguna manera ya se veía venir, ¿no? Es decir, desde el 2013, con más claridad, ya se veía ciertas evidencias que dejaban en claro fracturas del movimiento país que está en su origen, porque no es un movimiento que tenga una ideología política que les cohesione, o sea, siempre fue como pegado así con saliva. Yo digo con saliva, ¿verdad? Entonces, ya en el 2013 se vio, y mucho más se vio cuando ya el expresidente Rafael Correa decidió dejar
de ser el eterno candidato, y se comenzó a buscar el nuevo candidato y había claras fricciones entre la línea llamada correísta y la línea que ahora se le conoce como la línea morenista. De hecho, el presidente Moreno no fue nunca el candidato del expresidente Rafael Correa. Lo que pasa es que no les tocó más, ¿no? Eso ya se sabe, es público, porque el vicepresidente Glass no lograba tener el apoyo que les hubiese garantizado el triunfo electoral. Entonces, fue casi como aceptar algo con mucho malestar. Y yo curiosamente veo que ya en la campaña electoral se mantuvo de alguna manera como el cerco informativo, ¿no? Aunque ya salía estas fricciones internas. Pero cuando ya gana el presidente actual, el presidente Moreno, y sobre todo cuando se posesiona, es que se rompe ese cerco informativo para que no salga a la sociedad los conflictos internos de Alianza País, y lo que estamos viendo es que es 40 días tiene de posesionado, y tenemos una pelea interna que está en redes sociales, y que el que empieza a sacar la pelea interna es el propio expresidente, ¿no? Con el editorial que publica en el Telégrafo, porque hasta ese momento, digamos, no salía públicamente. Él es el que saca, y claro, él saca y comienza a, digamos, a tener... ¿Con qué propósito elabora ese editorial? ¿Le salió el tiro, como dicen, por la culata? Bueno, hay muchas componentes. Uno es a nivel personal, ¿no? Creo que no pudo, digamos, manejar el hecho de que ya no era más el presidente de la República. Eso tiene que ver con su propia personalidad. No pudo controlar eso. Es decir, se le ha visto descontrolado frente a que ya no es él el que ejerce el poder total que ejercía antes. Ahí necesitamos un psicólogo sí, para eso que ya es otra cosa, pero nos obviamente describa tiene qué que ver pasa con eso. con un ególatra. Luego creo que también es un intento de medir fuerzas hacia adentro, ¿no? Es decir, quién tiene fuerza, ¿no? O sea, yo voy a medir las fuerzas que yo tengo y sigo teniendo y voy a tener. Claro, ya se comienza a dar posicionamientos, un reacomodo interno de Alianza País que está absolutamente atravesado por el conflicto, absolutamente atravesado por el conflicto. Y de hecho, las lealtades dependen también de la disputa de pequeños espacios de poder de todos los integrantes, a todos los niveles, porque curiosamente nosotros vemos lo que se da al nivel más alto de las autoridades, ¿no? De país, pero hay una disputa a nivel medio por puestos, por pequeñas cuotas de poder, e incluso hay, según me han dicho a gente de provincia, hay unas disputas mucho más brutales a nivel de provincia, ¿no? Donde comienzan entre ellos a acusarse de traidores, o sea, del lado correísta comienzan a acusar de traidores a los que están apoyando de alguna manera al nuevo presidente, ¿verdad? Y lo que yo veo no a veces... No obstante que es su compañero. Sí, el problema es que yo a veces ni siquiera veo que están disputando proyectos políticos distintos, porque se supone que son del mismo proyecto. Yo creo que están disputando cuotas de poder, están disputando silencios, están disputando sacrificios, a quién se sacrifica, a quién no se sacrifica. Es decir, no es ni siquiera un tema de perspectiva política, ¿no? Además, a mí me asombra que ahora le acusen de que por qué está dialogando con el uno y con otro, pero esa fue la oferta de campaña de Alianza País, no del señor Moreno, de Alianza País, porque cuando ellos corrían para esta última contienda electoral, no era el señor Moreno el que ofrecía el diálogo, todos ofrecían el diálogo porque era la propuesta de país. Y de repente lo que está haciendo el señor Moreno es cumpliendo, más allá de si nos gusta o no nos gusta, está cumpliendo una oferta de campaña que era dialogar, y no dijo voy a dialogar con no. Era una movida maquiavélica interesante para esta Para campaña. ellos, o sea, dijeron claro. Sí, cómo se le apoyaba, las voces de país decían sí, ya es necesario, vamos a un cambio, y ya pasó el momento en que necesitábamos una mano fuerte, autoritaria, qué sé yo, y ahora vamos a otro momento. Pero es curioso que cuando el señor presidente Moreno habla con los militares no hay tanto escándalo, ¿no? Cuando habla con los empresarios no hay tanto escándalo. Comienza a ver el escándalo, bueno, con el diálogo que ellos dicen, los acuerdos que ha tenido con Bucarán, cuando bien lo dice Edalo, ¿no? Alianza País en su primer momento tuvo acuerdos, yo no sé, públicos en su primer momento, pero siempre ha tenido acuerdos con Bucarán. Y se desata más la ira cuando hacen los diálogos con el movimiento indígena. Y cuando el presidente decide hacer unos actos, yo digo, más simbólicos que estructurales en este diálogo con el movimiento indígena, y les acusan de traidores.
Entonces yo lo que veo es que definitivamente hay una fractura. No creo que sea un montaje. Alguna gente dice es un montaje para tapar la corrupción. Sí, a veces usan esas estrategias, ¿no? Pero creo que no O sea, me ¿se parece pelean que, entre ellos no me parece para que es un nos montaje. olvidemos de lo de fondo? Sí, pero yo no creo que, digamos, que estén haciendo un montaje. Yo creo que hay real fracturas internas. El problema es que como son del mismo movimiento, también comparten responsabilidades. Entonces es difícil, ¿no?, que directamente se abra, porque es como estos tweets que yo veo, es como amenacitas pequeñas diciendo cuidado mucho, o sea, del un lado y del otro. Porque sí hay que recordar que han estado juntos estos 10 años, ¿no? O sea, no es que los unos han estado fuera. Entonces, me parece que es un forcejeo que está enmarcado todavía dentro de estas responsabilidades y complicidades comunes que tienen, ¿verdad? Entonces lo grave que estamos viendo es que Moreno tendría que ordenar o solicitar muy comedidamente, no una renuncia irrevocable, pero sí una excusa por lo menos de presencia o de oficio en su calidad de segundo mandatario. Es una de las cosas que le va a resultar a Moreno muy difícil de ejecutar, o así tendrá diseñado. ¿Qué sabemos? ¿Usted conoce algo o la intuición le conduce, doctor Julio Echeverría, a un escenario que este momento comenzamos a especularlo? Gracias por la invitación, un gusto compartir el panel con Natalia y con Patricio. Bien, quisiera tratar de ensayar una interpretación de lo que el país está viviendo este momento, más allá del nivel de la intuición o de la aproximación. O de la especulación. O de la especulación. Y yo creo que el país está en este momento presenciando una transición política. Y está presenciando una transición política, yo diría, desde un estilo de gestión de la política y desde un modelo, yo diría desde un modelo político hacia otro, desde un modelo económico hacia otro modelo económico, y esa transición es una transición compleja, es una transición que deja abierto muchos elementos de reflexión. Y esto porque quien tiene que implementar esa transición es el mismo actor que venía en el pasado siendo el actor hegemónico en la conducción del modelo económico y del modelo político. Es el mismo actor el que se ve obligado en este momento a imprimir un cambio de ruta en estas dos dimensiones, en la política y en la economía. Y creo que se ve obligado por las condiciones. Yo creo que no existe de por medio una clara estrategia del actor para realizar este cambio de ruta, sino que son las condiciones económicas de la crisis que está atravesando el país y son las condiciones políticas de la corrupción que develan las fracturas internas del modelo político, las que le obligan al mismo actor, esto es Alianza País, a imprimir un cambio de ruta. Y el presidente Moreno es justamente el actor que está intentando realizar esta operación de cambio de ruta. Yo creo que hay muchos elementos a los cuales podemos acudir para explicar. Perdone, doctor, ¿sin ese cambio de ruta él no podría gobernar? Yo creo que no, yo creo que hay condiciones de este rato económicas, políticas, que están necesariamente obligando a que ese cambio de ruta se dé. Y en este sentido, el actor político, en este caso el presidente Moreno, está conduciendo esta necesaria transformación del modelo económico y del modelo político. Yo creo que hay muchos elementos, como decía, de análisis que podrían explicar la fenomenología de esta transición. Uno podría ser lo que se ha dicho, estamos frente a un problema de reparto de cuotas de poder, porque en realidad es un nuevo equipo político, es un nuevo equipo de asesores, es un nuevo personal político el que ingresa a la escena y por lo tanto eso desplaza a los actores que estaban antes en la gestión de gobierno. Es indispensable el giro partidocrático. Entonces, en alguna medida se requiere de esa transición, pero no puede ser tampoco una transición brusca, porque como decíamos, es el mismo actor el que está imprimiendo ese cambio de ruta. Sí. Y por eso vemos unos movimientos contradictorios, vemos actores que decimos
si se está intentando hacer un cambio de ruta, por qué esos actores siguen presentes en los espacios de gestión política. Entonces, eso puede en alguna medida despistar. Como decía Natalia, también hay responsabilidades compartidas por parte de los distintos actores de Alianza País. Entonces, es muy difícil que se pueda establecer responsables claros que tienen que ver con el fenómeno de la corrupción, por ejemplo, y aquellos que no estarían comprometidos de alguna manera. Yo creo que hay una colusión de intenciones, una colusión de comportamientos, y por lo tanto es muy difícil que esa transición la podamos apreciar con la claridad que a lo mejor algunos quisiéramos. Esto es, sí, quisiéramos, es probable que quisiéramos, o hay una tendencia de la política nacional este rato a tratar de encontrar en la figura del presidente Lenín Moreno la expresión de un cambio fundamental, que es el cambio que requiere el país. Pero ¿qué simboliza el hecho de que los militantes populares de Alianza País, los tradicionales, llamémosles la línea correísta, últimas horas se han dedicado exclusivamente a decir que el presidente de la República, el presidente Moreno, el presidente que está en ejercicio, se debe a las directrices del partido? Y cuando hablan de Correa, que terminó su etapa y etcétera, ellos reclaman por la presidencia histórica, por el liderazgo, digamos, histórico, quiero decir con eso, bastantísimo. Entonces, lo que diga es el líder, tiene que el resto… ¿Por qué se han enseñado a esa especie de, bien digo, de cacicazgo infinito, ¿no? Es una suerte de adhesión religiosa, ¿no? Sí, y la adhesión tiene algo de religiosa eso. no tiene un sustento racional, ¿no? Entonces, esa adhesión al profeta es una adhesión, ¿no es cierto?, irracional. Entonces, en esta perspectiva, se vuelve necesario recuperar la posibilidad de, como decía muy bien Julio Echeverría, de recuperar un espacio de deliberación. El espacio de deliberación es indispensable para la construcción de la democracia. Sin deliberación no puede haber la posibilidad de esa construcción, sino de la imposición de la voluntad omnímoda del profeta. ¿Y ahora el caudillo qué hará? Natalia Sierra. Bueno, yo creo a seguir dando pelea, ¿no? Es difícil que acepte de un día para el otro que ya es un ciudadano más. Ayer me llegó una noticia de que van a formar un grupo, un tanque de pensamiento para recuperar el pensamiento de Rafael Correa, es decir, y posicionarle en conferencias internacionales. O sea, él va a querer disputar, ¿no?, el poder dentro del movimiento y también en la sociedad, pero yo creo que, digamos, no ha actuado bien si es que ese es el objetivo que tiene, ¿no? Porque realmente lo que se ha visto se le ha visto al expresidente es como descompuesto, ¿no? Descompuesto, y me parece que no fue las mejores reacciones políticas que pudo tener. O sea, va a seguir peleando y va a tener apoyos, más que nada en las bases, creo, en ciertas bases de Alianza País, por lo que acaba de decir Patricio, ¿no? Porque el problema de estos 10 años es que con la forma de gobierno… ¿Y esas bases van a molestar el ejercicio de Moreno? De hecho, yo estoy viendo a veces en las redes que dicen que ya están dispuestos hasta votarle. Dicen, bueno, son cosas que la gente habla, porque de hecho me parece que según unas encuestas hay un 70% de la población que apoya esta nueva forma de ejercicio del poder del nuevo presidente, ¿no? Pero lo que sí se va a tener que desmontar no solo al interior del Estado, sino en general, porque yo digo, en estos 10 años la sociedad se redujo a Alianza País se redujo al Estado y el Estado a Rafael Correa, o sea, es como… Al final, Rafael Correa era todo. Ese es, digamos, lo propio de estas formas caudillistas, ¿no? Y yo creo que eso hay que desmontar no solo al interior de Alianza País, sino en la conciencia de toda la sociedad, ¿no?
Y ahora que el presidente ha abierto estos espacios, yo creo que es el momento en que la sociedad comience a rearticularse, a reorganizarse, ¿no? Es decir, a recuperar aquello que perdió durante estos 10 años por la asfixia a la que fue sometida por esta manera tan invasiva de ejercicio del poder político que tuvo el correísmo, ¿no? Entonces yo digo, más allá de lo que quiera el presidente, de la voluntad que tiene el presidente, la sociedad tiene que rearticularse, tiene que reorganizarse, tiene que volver a asumir en sus organizaciones autónomas, ¿no? El poder y la capacidad de pensar conjuntamente el destino, más en un momento en que la crisis económica, que está como ahorita puesta a un lado por los debates políticos, está ahí, está como un intocada. Fantasma, ¿no? Fantasma, entonces, intocada hasta este momento. Me parece que es un buen momento para que volvamos a reencontrarnos en un diálogo amplio, yo digo, de la sociedad, siempre yo pongo el énfasis en la sociedad. ¿El bloqueo no resultará, en todo caso, Julio? Bueno, es muy importante lo que dice Natalia, es la sociedad civil este rato la que debe recuperar. ¿A quién concebimos como sociedad civil a esta altura de la debe recuperar su protagonismo? Bueno, Ecuador. El conjunto de organizaciones sociales, el conjunto de movimientos sociales que en estos últimos 10 años han sido perseguidos implacablemente por un modelo político, por un régimen, como fue el régimen del correísmo. Entonces, creo que es muy importante ese protagonismo, pero es muy importante también la capacidad que los actores políticos, especialmente los actores políticos de oposición, puedan demostrar en este momento para presentar alternativas viables al enfrentamiento de la crisis económica y al enfrentamiento de la crisis política. Creo que es muy factible que las contradicciones internas en Alianza País permitan pensar en un nuevo equilibrio de fuerzas en la misma Asamblea Nacional que permita abrir el cauce de las reformas que actualmente necesita el país. Reformas fundamentales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la institucionalidad del llamado quinto poder, que es seguramente la piedra de toque de todo el sistema de corrupción y de impunidad que ha prevalecido en estos últimos 10 años. Claro que sí. Entonces creo que es muy necesario que la ciudadanía se exprese, se movilice, recupere su protagonismo, pero por otro lado es muy necesario que los actores políticos estén a la altura de la necesidad de definir una agenda de transformaciones y de reformas que es extremadamente importante en este momento. Me gusta la radio. Yo